Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar, el lobezno de la filosofía, que la semana que viene voy a estar con un aspecto irreconocible. Voy a tener que mostrar el documento, si no van a pensar que me hackearon el canal. No por gusto, sino porque voy a estar filmando un corto con Waldo, que dirige y escribió Waldo Cajé. Voy a tener que afeitarme, teñirme el pelo, cortarme el pelo, voy a estar irreconocible. Para el corto me van a maquillar, así que va a estar divertido eso. Me dicen, ¿qué pienso de la idea de que Trump va a negociar con Putin entregarle Ucrania a cambio de Irán y Venezuela? ¿Hay algún indicio y alguna prueba de esto? Uno puede tener cierta sospecha de lo que están pensando los líderes mundiales a partir de sus declaraciones, a partir de sus acciones, movimientos de tropas, acuerdos militares, acuerdos económicos, y por ahí, e incluso eso es una diversión, una distracción para engañar a la inteligencia de un país enemigo y que no advierta sus verdaderos planes. Eh, y después deben estar continuamente discutiendo toda clase de ideas locas como esta. Pero de que sea posible, de que no sea una completa locura, que sea real, hay un buen tramo. No, no, uno no puede simplemente decir esto, bueno, sí, no suena como una completa locura, así que debe ser lo que están pensando. No funciona así. Hablando de Roma, me dicen, todo segundo gobierno fue invariablemente peor que el primero, no puedo pensar una sola excepción. Yo tampoco. Y ya el primer gobierno de Trump no fue gran cosa. ¿Coincido? Coincido por completo. No sé, parece que fuera la segunda venida de Jesucristo, que subió a la presidencia, un tipo que no fue, que ya de por sí no fue gran cosa en la primera. Eh, Me preguntan, ¿es importante aprender filosofía hoy en día? ¿Por qué? Siempre es importante. Es importante aprender a pensar, no necesariamente conocer la historia de los pensadores del mundo islámico del siglo VIII, no, eso no es por ahí, eso se lo puede saltar. Pero es importante aprender a pensar porque existen dos clases de pensamiento, existen dos clases de ideas, de creencias. Ortega las llamaba ideas y creencias. Unas son las ideas que tenemos, son las ideas que tenemos acerca del mundo, lo que pensamos. Y las otras son las ideas, las creencias, decía Ortega, las ideas a través de las cuales pensamos, las ideas a través de las cuales vemos el mundo, los sistemas de categoría, los sistemas de clasificación que usamos. Esto es, estas son el tipo de ideas que se ocupa de discutir la filosofía. Y es importante tener este pensamiento, esta crítica de las ideas a través de las cuales vemos el mundo. Las ideas desde las que pensamos, no las ideas sobre las que pensamos, sino las ideas desde las que pensamos, que normalmente no son criticadas. La filosofía se ocupa de criticarlas, de discutirlas, porque si no vamos a terminar viendo el mundo a través del cristal de las ideas de otra persona, creyendo, vamos a creer que porque nosotros elegimos el contenido de nuestros pensamientos, las ideas que tenemos, a través de las creencias que adoptamos irracionalmente, creyendo estúpidamente que son naturales, que son algo que estaba ahí, que forma parte de la naturaleza, en realidad son las creencias de otra persona, sea que las crea esa otra persona, sea que considera útil que nosotros creamos eso. Vamos a ver el mundo a través de ese cristal y no nos damos cuenta, no nos vamos a dar cuenta que lo estamos viendo, que estamos pensando el mundo, que somos esclavos mentales, que estamos pensando el mundo a través de un cristal, de unas categorías, de unos esquemas que no los pensamos nosotros, que no son nuestros, que no nos pertenecen, que nos los pusieron en la cabeza como al esclavo se le pone un grillete en una muñeca, en un tobillo. Sí, es muy útil. Es muy útil hoy, es importante hoy, es útil, es importante en cualquier época.
Me preguntan cuáles eran los métodos de Heródoto y Tucídides. En Heródoto yo no diría que hay un método claramente definido. En Tucídides sí, ya hay un pensamiento mucho más sistemático, más riguroso. Pero lo que creo que tenían, lo que hay en Heródoto ya, la razón por la que se lo suele llamar el padre de la historia o el primer historiador, en realidad hubo otros antes menos conocidos, es que Heródoto tiene una voluntad de contar los hechos tal como fueron, de no, bueno, lo voy a mejorar, porque la muerte de este tipo es medio anticlimática, lo voy a mejorar, le voy a poner un poco de onda. No, hay una voluntad de contar los hechos tal como fueron, eso es lo que hace la diferencia entre un poeta, entre un escritor de ficción y un historiador. Heródoto es un historiador en ese sentido. Tucídides ya tiene un método, ya tiene un procedimiento más sistemático, que es distinguir los discursos de los hechos, buscar las estructuras, traza líneas de tiempo de dónde estaba cada persona, cada grupo en cada momento. Eh, Acuñó la palabra arqueología, estudio de lo antiguo, para explicar lo que nosotros llamamos historia. Eh, para aplicar sus observaciones sobre la guerra del Peloponeso en el pasado, ya es algo mucho más sistemático, mucho más riguroso. Ya tienen esta mentalidad de tipo científico que van a tener los autores posteriores. Fíjese que no por casualidad, en Heródoto tenemos la primera descripción no mitológica, la primera descripción rigurosa de una huella de dinosaurio, donde Heródoto dice, no sé qué es esto. No dicen, sí, esto deben ser los dioses. Dice que le mostraron unos lugareños, en lo que hoy es Turquía, le mostraron una huella de Heracles. Dice, la gente dice, no dice que él no dice que es una huella de Heracles. Dice que la gente del lugar dice que es una huella de Heracles. Dice que está en una pared. Le llamó la atención que tiene 3 dedos como si fuera la pisada de un pájaro. La midió, dice las medidas y dice que en efecto parece una huella. Y ahí termina lo que dice. No dice, esto debe ser. Lo que observé es esto. Tiene esa mentalidad de observar, de observar con distancia propia de un investigador de la realidad. Y en Tucídides tenemos una explicación correcta de lo que es un tsunami, diciendo que es el terremoto agita las aguas como cuando se mueve el recipiente, como cuando se mueve una jarra llena de agua, y esos son las grandes olas que llegan a la costa, correcto. En realidad hay otras causas posibles de un tsunami, pero una de ellas, la principal, es la que dice Tucídides. Tienen esa mentalidad. Y eh, al mismo tiempo, por tener una visión más literaria, por ejemplo, Tucídides dice que los discursos no son citas textuales, sino reconstrucciones de lo que razonablemente deberían haber dicho en esas circunstancias, manteniéndose fiel a la esencia de lo que se dijo realmente. Por este método que hoy sería inaceptable, por este método creo que se permiten abstraer, se permiten usar recursos más propios de la literatura de ficción, lo cual te da una comprensión más profunda de los hechos históricos que están narrando, de lo que irónicamente, hace un historiador con mente más científica como es en la Edad Moderna. Por eso yo creo que esos tipos no han sido superados. Tucídides, Salustio, Tácito, creo que esa concepción de la historia entre mitad de camino, entre la observación abstracta, científica rigurosa, y la visión literaria de ver la historia como un conjunto, de entender qué pasó ahí, creo que eso se dio en esos siglos y no se volvió a repetir. Yo diría que por ahí von Clausewitz estaba muy cerca de esto. Me dicen si vi el problema de los 3 cuerpos. Intenté ver la China porque me habían dicho que la que estaba filmada por el Partido Comunista Chino
tenía menos propaganda comunista que la de Netflix, lo cual no me sorprende. ¿Qué me pareció? Me pareció un embole, la abandoné a los 20 minutos del primer episodio. Yo creo que hay un gran problema con el problema de los tres cuerpos. Cuando después escuché reseña, me enteré de qué trata. No entendieron el problema de los tres cuerpos en esa serie. Está bien, se puede hacer ciencia ficción que no sea ciencia ficción dura, valga. Pero es curioso que se llama el problema de los tres cuerpos y precisamente el problema de los tres cuerpos lo que dice es que ese sistema planetario no puede existir. Precisamente eso es lo que dice el problema de los tres cuerpos, que ese sistema es imposible. Uno de los planetas saldría despedido al espacio interestelar y quedaría un sistema más normal, más parecido al sistema solar, el sistema solar. O sea, me hace un poco de ruido eso. Me dicen que dije en un video que no me considero más de derecha, no, y en otra parte hablé de, bueno, nosotros la derecha hoy. Eh, sí, lo debo haber usado ese término en el sentido de oponerse a la izquierda. Yo creo que el término derecha-izquierda está, salvo el término izquierda, porque ese designa un movimiento político, pero el término derecha está dejando de ser útil para describir la política del mundo de hoy. Alguien hacía una clasificación, decía que el mundo occidental hoy está dividido en 5 movimientos políticos que se reparten más del 90% de las personas, uno de los cuales es el izquierdismo, y los otros 4 están agrupados bajo la bolsa de derecha. Es como cuando un canal de televisión da los resultados de una elección sin querer mencionar un partido político y te dice otros 99,5%. Eso es algo así. Hoy tenemos el 80% de la población está agrupada en un otros que se llama la derecha. No es una terminología, no es una terminología útil. Yo creo que existen hoy. Existe el izquierdismo. Existen 2 movimientos muy vinculados entre sí, que es el identitarianismo blanco, que está creciendo de modo tremendo, el fundamentalismo cristiano, sobre todo el protestante, el fundamentalismo católico no es un asunto, el fundamentalismo protestante, que suelen ser más o menos 2 caras de la misma cosa con el identitarianismo blanco, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos al oligarquismo corporativo que se está desizquierdizando a medida que sus relaciones con el Partido Comunista Chino ya no son lo que eran. Se están desizquierdizando y adoptando tópicos retóricos de derecha, conservando en esencia una visión marxista del mundo. Tenemos yo lo llamaría pseudo derecha, un paquete de ideas que suman unas cuantas personas, que son gente generalmente jóvenes que adoptan la caricatura de propaganda, el hombre de paja de la derecha inventado por la propaganda hegemónica de la izquierda. Son misóginos, primitivistas, antiderechos, son la caricatura de la derecha que ha estado predicando durante décadas Hollywood y otras formas de propaganda marxista, que un montón de tontos simplemente dijeron, yo voy a hacer esto. Después de eso terminan, cuando salen de la secundaria tienen que ir a trabajar y ahí se termina, pero son muy ruidosos en internet estos. Probablemente no son importantes. Hay también una pseudo izquierda, por cierto. Si tomamos como definición que la izquierda es la ideología que dice que el ser humano es una tabula rasa, una hoja en blanco en la que no hay nada ni tiene ningún valor de nacimiento y todo se crea socialmente, todo lo que es el ser humano. Si tomamos que la izquierda es esa idea, nos encontramos con ideas que se consideran
de izquierdas que no pertenecen a esa definición. El aborigenismo, el identitarianismo negro, el feminismo, simplemente que están ahí. Vendrían a ser una pseudoizquierda. Y tenemos algo que yo llamaría, a mí me gusta llamar el enmiendismo, que sería un liberalismo de derecha. No me gusta este término por dos razones. Una es una contradicción en términos, liberalismo de derecha. Y dos, el término liberalismo hoy en día remite a prostitutas corporativas como Milei y semejantes. Entonces, es un término que está muy manoseado. Me gusta llamarlo el enmiendismo, a este liberalismo de derecha, porque es una ideología donde las dos primeras enmiendas de la Constitución americana, el derecho a la libre expresión y el derecho a portar armas, ocupan un rol central. Estos son, creo, son 4 movimientos políticos que tienen extraordinarias diferencias entre sí, en algunos casos diferencias más extremas que con la izquierda, y me parece que el hecho de que todos están en contra de la izquierda ya no es algo tan relevante. Me parece que ya no es algo tan relevante. Sobre todo a medida que ya no es el pensamiento obligatorio está dejando de ser de izquierdas, están empezando a cambiar, la ortodoxia está siendo modificada en este mismo momento, la ortodoxia se está desizquierdizando, me parece que ya no es tan relevante esa distinción, la izquierda a la derecha, me parece que ya no tiene, me parece que oculta más de lo que revela, más de lo que define. No me parece útil. Me preguntan, ¿en qué contexto funcionaría una meritocracia o una tecnocracia? Por ejemplo, en una colonia creada con algún propósito específico. Una colonia minera, una colonia científica en medio del desierto, en la Antártida, en cualquier lugar donde no se puedan autoabastecer, donde necesiten llevar gente, comida de otras partes todo el tiempo y se vuelve inhabitable una vez que cumple su función. A esas instituciones suelen ser meritocráticas. El conocer la tecnología que se está usando suele ser un asunto central porque puede costarle la vida a alguien que se olvidó la puerta abierta en la Antártida, le puede costar la vida a todo el mundo. Conocer la tecnología es algo importante. Ahí funciona. Convengamos que es un caso totalmente excepcional y no estoy discutiendo esto. Pero realmente no creo que haya buenas, malas. Yo no creo que haya buenos o malos sistemas políticos. Creo que hay sistemas políticos que son adecuados a las circunstancias o no. Eso es todo. Cuando hay sistemas políticos que presuponen, por ejemplo, un sistema de casta racial, que presupone una falsa biología, presupone que el ser humano no es lo que es, eso es inadecuado a toda circunstancia en el mundo real. Pero me puedo imaginar una tierra alternativa donde hubiera razas y donde tener un sistema, una política racial fuera razonable. Me lo puedo imaginar como fantasía, aunque no sea el caso de ninguna sociedad en el mundo real. No, repito, no considero que haya buenos o malos sistemas políticos. Hay sistemas que son adecuados a las circunstancias y hay sistemas que no son adecuados a las circunstancias. Lo mismo con el tema de la economía, que me preguntaban, ¿qué esquema económico apoyo? Porque no me queda claro esto. No apoyo ninguno ni dejo de apoyar ninguno. Las medidas económicas son medidas, son medios. El fin no es la economía. Quienes se definen antes que ninguna otra cosa por su apoyo a un modelo económico es porque creen que la economía está en el tope de la condición humana. La economía es Dios, por encima de la economía no hay nada. Yo no pienso eso. Yo pienso que la economía es un medio al servicio de otra cosa. Una medida económica que sirva al fin correcto me parece buena. Si no, no. Alguien me dice, ¿por qué considero que mi ley es peor que los K? No soy de Argentina. Bueno, le digo algo que puede comprobar sin ser de Argentina. No es que ser de Argentina precisamente
le vaya a ser de ayuda para saber dónde está parado, ¿eh? Pero le digo algo que puede comprobar buscando en Google. Las medidas económicas que ha tomado el gobierno de Milei, si usted busca precedentes históricos, va a encontrar únicamente gobiernos de ocupación. Por ejemplo, reventar con impuestos expropiatorios a cualquiera que intente exportar y al mismo tiempo eliminar los impuestos o reducirlos muchísimos a las importaciones, es una medida que normalmente tenés que invadir militarmente un país para tomar esa medida. Normalmente para hacer las cosas que está haciendo, sobrevalorar intencionalmente la moneda local para que los importadores se forren y la gente, el costo de vida local aumente, cualquier cosa se vuelva inviable, la, a duras penas alcance la economía local, alcance para comprar comida el que tiene trabajo, el exportador extranjero se forre gracias al tipo de cambio artificialmente alto. Eso es algo que va a encontrar únicamente en gobiernos de ocupación. Para hacer las cosas que está haciendo Milei en Argentina, normalmente hay que invadir un país, hay que ocuparlo con un ejército. En Argentina no hizo falta, bastó darle unos cuantos pesos a la televisión argentina para que la televisión le dijera a la gente que votara al payaso vestido de superhéroe, y la gente votó al payaso vestido de superhéroe porque se lo dijo la televisión. No hizo falta invadirla militarmente Argentina. Me preguntan, ¿conozco el documental Cabezas Parlantes de Kieslowski? Sí, es este documental donde Kieslowski le salió con una cámara a hacerle 3 preguntas a gente random en la calle. ¿En qué año nació? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere usted en la vida? Después de esto lo repitió mucha gente en otras partes, este experimento documental. Se había creado un sitio web, no sé si sigue activo, que se llamaba Proyecto Cabezas Parlantes, donde lo habían recopilado todo y iba subiendo gente nuevo material, o sea, es algo así como un documental infinito, Kieslowski lo empezó nomás. En el año 3000 quizás hagan entrevistas en Marte, en qué año nació, quién es usted, qué quiere. Es un documental infinito. Me preguntan qué respondería yo a las preguntas. Nací en 1975, soy un tipo que vive en las afueras de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué quiero en la vida? Quiero poder hacer lo que me interesa, aunque sé que eso tiene un costo a pagar, de todo tipo, económico, social, pero quiero hacer lo que me apasiona, no quiero hacer algo por cumplir, porque tengo que hacerlo. Y por suerte en este momento estoy pudiendo hacer lo que quiero, estoy pudiendo hacer lo que me interesa, lo que me apasiona, y sé que soy un privilegiado por esto. Usted me pregunta si yo sé quién soy y qué quiero. Sí, sé quién soy y qué quiero. En este momento de mi vida, por lo menos. Ciertamente, no siempre fue el caso, pero en este momento de mi vida, sí. Me preguntan qué pienso del ateísmo católico. Me parece que es una contradicción en términos. Ya me han preguntado sobre esto. Aunque entiendo lo que quieren decir los partidarios como el youtuber Aristarchus X, creo que es una expresión desafortunada. En realidad no entiendo bien qué quieren decir, francamente. Me preguntan, otra pregunta a otra persona. Aristóteles deriva su derecho natural de su deísmo. Este término aplicado a un autor de la antigüedad me hace un poco de ruido, pero valga, lo sigo. Aristóteles deriva su teoría del derecho natural de su deísmo. ¿Cómo puede un ateo aceptar el derecho natural? Yo creo que este es el gran problema del pensamiento ateo contemporáneo. En los últimos siglos incluso, iba a decir décadas, pero en los últimos, mínimo un siglo, en un tiempo largo a esta parte,
El pensamiento aceptó, el pensamiento ético estuvo dividido en dos escuelas. Por un lado estaba la teoría del valor absoluto de la moral derivada de postulados teológicos. Dios es bueno, etc. Y por otra parte, estaba un pensamiento que rechazaba la existencia de Dios y por lo tanto, como el valor absoluto de la moral se infería de postulados teológicos, al rechazar los postulados teológicos, rechazaba también el valor absoluto de la moral, decía que la moral era nada, o trataba de disfrazar que la moral era nada. Decía que la moral estaba basada en las costumbres, que estaba basada en convenciones sociales, etcétera, etcétera. El gran problema es que estas morales ateas han demostrado de modo inconfundible e indudable no ser suficientes. La moral de las costumbres, la moral de la sociedad, demostraron de modo inconfundible, de modo que no deja margen a la menor duda que no son suficientes. Necesitamos, la moral es absoluta o no es nada. No existe tal cosa como una moral relativa, como una moral de las costumbres, como una moral social. La moral es absoluta o no es nada. Necesitamos una moral absoluta, una moral de valor absoluto, una moral universal, que no esté fundamentada en postulados teológicos. Que la pueda aceptar una persona que cree en Dios y si quiere ver confirmadas sus creencias religiosas en esos argumentos racionales, valga, pero de por sí no tiene que tener postulados teológicos. Este es el gran desafío del pensamiento ateo del siglo XXI. Yo estoy haciendo mi mejor intento al respecto, pero no es fácil y creo que este es el gran asunto del pensamiento ateo del siglo XXI. Cómo fundamentar una moral universal, un derecho natural que se derive de esa moral universal, sin postulados teológicos. Este creo que es el gran asunto. Y otro asunto secundario de menor importancia, pero igual importante, es necesitamos un nuevo incentivo para la investigación de la realidad. En nuestros días, la investigación científica está muerta, la ciencia está muerta, está estancada completamente o incluso está retrocediendo. Que por cierto, esto es algo que predijo Ortega y Gasset, ya que lo mencioné antes en este mismo número. Que creer que la ciencia iba a seguir progresando porque había dólares era una ilusión, que Ortega predijo que la investigación científica se iba a estancar o incluso iba a retroceder, cosa que efectivamente ha pasado en nuestros días. Toda religión nueva ha fomentado la ciencia, ha fomentado la investigación de la realidad, porque necesita un nuevo mapa conceptual, necesita una nueva descripción de la realidad para mostrarse como nosotros somos lo que tenemos la verdad. Yo soy la verdad y el camino. Toda religión nueva ha incentivado la investigación científica, ha incentivado el pensamiento racional y toda religión decadente lo ha combatido. Toda religión decadente ha sido dogmática, radicalmente anticientífica. Y el ateísmo no ha sido la excepción a esta regla. El ateísmo, como toda religión nueva, cuando era una religión nueva, incentivó el pensamiento crítico, incentivó la investigación científica, incentivó el pensamiento racional, y en nuestros días, que es una religión decadente, es radicalmente dogmática, radicalmente anticientífica. No ha sido una excepción a esa regla, como no ha sido una excepción a muchas otras reglas que se aplican a todas las religiones. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima. Nos estamos viendo muy cambiados la próxima.